¿Cómo desarrollar la sabiduría? Tener estudios académicos, hacer cursos, no significa que una persona se vaya a hacer sabio. Entonces, nuestro trabajo, también trabajo espiritual, consiste en ir refinando nuestra psique, ir refinando nuestra forma de presentarnos en el mundo. Y una manera de refinar cómo nos presentamos en el mundo es gracias a la sabiduría. Es decir, las personas que son sabias son bienvenidas en cualquier parte del mundo y no necesitan acumular muchos bienes materiales porque la sabiduría que tienen les va a aportar aquello que necesitan. De hecho, las personas que no son sabias y que han recibido una gran cantidad de dinero por, porque les ha tocado la lotería o por herencias, suelen perder el dinero enseguida porque no han desarrollado una capacidad, es decir, no han fortalecido su vasija lo suficiente como para contener esa energía. Entonces, para ser sabios, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Lo primero es que almacenar datos no significa ser sabio. Ya hemos comentado en varios vídeos que el sistema educativo nos empuja, nos fuerza a que acumulemos datos para soltarlos en un examen, sobre todo en los países latinos. Y esto viene porque a principios del siglo pasado se necesitaba enseñar a los niños a obedecer y a aprenderse el manual de instrucciones antes de incorporarse a las fábricas. Entonces desarrollaron un sistema educativo, que es el que hemos heredado, para que el niño aprenda a obedecer, aprenda a no pensar y a memorizar los datos y soltarlos posteriormente en un examen. Y de esta manera, la persona que mejor notas sacaba era aquella que podía saberse el manual de instrucciones antes y por lo tanto ser más productivo en la fábrica. Pero almacenar datos no es ser sabio. Almacenar datos simplemente quiere decir que has desarrollado una capacidad memorística, pero no quiere decir que eso te vaya a producir sabiduría. Otra cosa muy interesante es que la sabiduría se alimenta de dos fuentes. Una es un camino interior, un camino hacia adentro, un camino de encuentro con uno mismo. Entonces, las personas que son capaces de parar los pensamientos, de parar el mundo y de volver a su centro, desarrollan la sabiduría. Y por otro, son aquellos que han tenido experiencia en el mundo y fruto de esta experiencia desarrollan una sabiduría porque saben cómo se desarrollan los patrones. ¿Vale? Entonces, para desarrollar la sabiduría, por un lado necesitaríamos hacer un trabajo interior y por otro un trabajo externo o conseguir experiencia externa. Entonces, por eso, si una persona está todo el tiempo en el mundo académico, 10 o 15 años, y no hace trabajo interior y no sale al mundo, por mucho que tenga 5 títulos, si esa teoría no la pone en práctica, no la experimenta en el mundo, no se convierte en una persona sabia. Se convierte en alguien que tiene datos, pero no una persona que ha puesto la teoría a funcionar en la práctica. También darnos cuenta que la masa suele estar equivocada en la mayor parte de ocasiones. David Hawkins comentaba que el 80% de la gente, 4 de cada 5, vive o calibra por debajo del nivel de 200, que es el nivel donde se pasa de las emociones negativas a las positivas. Entonces, 4 de cada 5 personas viven bajo la influencia del miedo, de la culpa, de la ira, de la apatía, etc.
Y ya hemos visto que las emociones o cómo vives tu mundo emocionalmente es lo que te hace pensar de una u otra manera. Entonces, una persona que vive bajo el miedo, lo primero es que vive en una posición de debilidad y por lo tanto es manipulable y es controlable por los grupos, por ejemplo, de poder que quieren tener a la masa controlada. Entonces, la masa se guía no por un discernimiento personal, sino se guía en general por lo que las otras personas piensan o dicen o hacen. Y entonces se desarrolla el inconsciente colectivo y hace que la masa poco a poco se vaya convirtiendo cada vez en alguien más irracional. Y si te das cuenta, en los momentos donde ha habido pánico y terror, pues por ejemplo al principio del confinamiento todo el mundo se fue a comprar papel higiénico, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero digamos como que la masa se deja guiar por las emociones negativas o se deja influir y suele estar equivocada en la mayor parte de las ocasiones. Entonces las personas sabias en general tienen opiniones diferentes a lo que opina la masa. De hecho, son los pioneros y los que luego, una vez que se ha demostrado que lo que dicen estas personas es verdadero, la masa luego se incorpora y toma estas ideas que primero rechazaron. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Galileo y un montón de personas a lo largo de la historia que fueron rechazadas por la masa, pero que en realidad luego, al cabo del tiempo, la masa se incorpora y defiende esas ideas que inicialmente rechazaba. Entonces, observa cuando todo el mundo piensa una cosa y no hay algo que... y no hay un contrapeso, no hay un juicio o una opinión diferente. Cuando se extiende una opinión y todo el mundo la tiene, lo normal es que la masa esté equivocada. Y esto, por ejemplo, cuando uno va a invertir en los mercados financieros, es los grandes inversores siguen a lo que hace la masa para hacer lo contrario. Entonces venden cuando todos compran y compran cuando todos venden. Y estos son los que se hacen millonarios. ¿Vale? Entonces, observa que los sabios desarrollan su propio sistema de pensamiento porque viene de la reflexión interna y de la experiencia en el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo desarrollarla? Porque una vez que tienes esta cualidad, en realidad se te quitan la mayor parte de preocupaciones porque uno, desarrollándola, puede en realidad dedicarse a cualquier cosa. Entonces, lo primero es tomarse tiempo para meditar y reflexionar. Las personas que dicen que no tienen tiempo nunca, especialmente para meditar o para reflexionar, es que algo están haciendo mal en su vida. Porque si tú no eres capaz de sacar 10 minutos para hacer una meditación o 1 hora o 2 horas a la semana, por ejemplo, el sábado o el domingo, donde te puedes sentar, puedes reflexionar sobre tu vida, puedes ver hacia qué lado vas yendo, en qué dirección vas, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus prioridades, etcétera. Si no te tomas tiempo para meditar y reflexionar, si no tienes tiempo para esto, quiere decir que hay algo que estás haciendo erróneo. Entonces, es importante fijar, por ejemplo, 10 minutos, 20 minutos al día para hacer meditación, para permitir que la inteligencia amorosa que gobierna el mundo entre en contacto con nosotros y nos ayude a ampliar nuestra mente. Y luego, por ejemplo, un día a la semana, dedicarle 1 hora o 2, un sábado, un domingo, a reflexionar, a preguntarnos qué es lo que hemos hecho en la semana, qué es lo que la vida espera de nosotros, cómo podemos mejorar, qué talentos en el mundo podemos tener que no hemos puesto, etcétera. ¿Vale? Lo segundo, cuando estamos ante una situación, lo que nos podemos preguntar es, en lugar de ver lo que viene de forma aparente, lo importante, la persona sabia, es la que es capaz de ver las fuerzas que hay detrás de una situación.
Entonces, una cosa es lo que se presenta de forma aparente y otra cosa es lo que realmente es. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de una situación o de una persona? ¿Qué es lo que esta persona quiere? ¿Qué es lo que está expresando, pero qué es lo que realmente quiere? Entonces, por ejemplo, cuando las personas expresan quejas, en realidad lo que están buscando es amor. Entonces, de nada vale solucionarle el problema a una persona si lo que está buscando es amor y en realidad ese amor lo tiene que encontrar dentro de ella misma. Esta persona se va a estar quejando siempre hasta que sea capaz de cambiar, digamos, su posición ante la vida y cambiar de que buscar o utilizar la queja para recibir atención y amor a encontrarse a sí misma y encontrar el amor que ella tiene dentro de sí misma. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que la persona quiere realmente? ¿Cuál es el patrón que hay detrás de esa actitud, de esa situación? Y también es muy interesante para desarrollar la sabiduría, es ganar experiencia. Si os dais cuenta, las sociedades que más se han desarrollado a lo largo de la historia, sobre todo esto ocurrió en China, son aquellas que veneran a los ancianos. Entonces, vivimos en una sociedad donde a las personas mayores se las da de lado normalmente, pero toda la sabiduría que han adquirido lo han adquirido por la experiencia. Entonces, es importante ganar experiencia. Y es más importante si, por ejemplo, quieres ganar experiencia en una faceta concreta que te interese, es más importante montar una pequeña empresita y salir al mundo a, a poner eso en el mundo que probablemente estudiar una carrera universitaria. Entonces, la idea es que sea la vida las que nos ponga los límites en lugar de ponerlos de antemano. Y es muy frecuente que las personas antes de hacer algo se autosaboteen, se autolimiten y una manera de escape es hacer cursos. Y entonces estamos en una sociedad donde la gente está súper preparada teóricamente, pero a nivel práctico, digamos, nos han metido tanto miedo que no nos arriesgamos a hacer nada. Entonces, si yo, en lugar de escribir el libro, la llamada, me hago, me matriculo en la universidad para estudiar literatura y luego me hago un curso de cómo escribir un libro que dura 2 años con tal o cual profesor, más luego otro curso de cómo vender un libro o cómo distribuirlo, pues no habría escrito la novela. Entonces dediqué ese tiempo a escribirla, ponerla en el mundo, aprender y luego la segunda sale mejor y la tercera es así. Y otra cosa muy importante para desarrollar la sabiduría es, obviamente, rodearse de sabios, rodearse de personas o de guías, por ejemplo, el I Ching, que nos ayuden a reflexionar y a ser más sabios. Entonces, como no es una cualidad que hoy en día se valora mucho, hay muy poca gente sabia, si os dais cuenta. Y una forma de mejorar el país, de mejorar la comunidad, de mejorar el entorno, de mejorar el vecindario, de mejorar el edificio donde vives, es que las personas que vivan ahí se conviertan en sabias. Porque la mayor parte de conflictos y de cuestiones que surgen a nivel familiar o a nivel de vecinos es porque las personas han tomado pésimas decisiones anteriormente. Y han tomado malas decisiones porque no han reflexionado, porque no se toman tiempo para meditar, porque reaccionan a cuestiones de forma excesiva, etcétera. Entonces, haciendo este camino hacia la sabiduría, rodeándose de personas sabias, mejora tu vida, mejora la del vecindario, mejora la de la comunidad, mejora la del país, etcétera. Entonces es una cualidad súper, súper interesante y importante de ir desarrollando. Entonces espero que te haya gustado el vídeo y obviamente espero que te conviertes en una persona súper sabia.
Un fuerte abrazo y, como siempre, si tienes algún comentario, lo puedes dejar debajo del vídeo. Muchas gracias.